Saludos, les habla el doctor Marcos de la Cruz Tasaico, médico asistente del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Edgardo Revalliati Martins. Vamos a hacer el estudio de la patología gástrica en una primera parte. Hoy día vamos a hacer la revisión de la patología gástrica benigna. Antes de hacer ese estudio vamos a recordar unas características propias de la irrigación del estómago, en la irrigación gástrica específicamente. El tronco celíaco emite tres ramas. Una de ellas irriga la curvatura menor del estómago, que es la gástrica izquierda coronaria estomáquica, la cual no solo irriga la curvatura menor del estómago, sino también el cardio y el esófago distal. Del mismo tronco celíaco sale otra rama, que es la arteria esplénica, de donde salen arterias que irrigan el páncreas, y asimismo sale la arteria gastroepiploica izquierda, que irriga la curvatura mayor del estómago. La arteria esplénica tiene como objetivo principal llegar al vaso, para irrigar el vaso a través de sus tres ramas principales, las polares, superior e inferior, y la corporal media. Y también desde la misma esplénica o de la polar superior salen las arterias gástricas cortas que irrigan el estómago, específicamente el fondo gástrico. La tercera y última rama del tronco celíaco es la arteria hepática común, la cual emite a nivel de la primera porción del duodeno la gastroduodenal, que pasa por detrás de la arteria de la primera porción del duodeno, dividiéndose en la pancreático duodenal superior y la gastroepiploica derecha, la que se encarga de irrigar la curvatura mayor del estómago. Luego de que la arteria hepática común emite a la gastroduodenal, se continúa como la arteria hepática propia, y es de la arteria hepática propia que se origina la arteria gástrica derecha o pilórica. Como podemos apreciar, la curvatura menor es irrigada por las dos arterias gástricas, gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, gástrica derecha, rama de la hepática propia. La curvatura mayor del estómago es irrigada por la arteria gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal. Y el fondo gástrico es irrigada por las arterias gástricas cortas, rama también de la arteria esplénica. La arteria hepática propia se divide en derecha e izquierda, y de la derecha habitualmente sale la cística. Algo importante para la parte funcional y fisiológica relacionada con la acidez gástrica es la inervación del estómago, y esta está relacionada con los nervios vagos. El nervio vago izquierdo se localiza por delante del esófago y pasa a llamarse el vago anterior, la cual, antes de llegar a nivel del cardio, se emite las ya denominadas ramas hepáticas, que irrigan el hígado y la vesícula biliar. Luego de haber emitido las ramas hepáticas, el nervio vago anterior cambia de nombre y se denomina nervio gástrico anterior o nervio de la tarañeda anterior, el cual, como vemos, discurre por la curvatura menor del estómago, emitiendo ramas para el fondo, ramas para el cuerpo, ramas para el antro, que las podemos diferenciar de la siguiente manera. Las ramas que van al fondo y al cuerpo son ramas predominantemente de tipo secretoras, estimulan a las células parietales para producir ácido gástrico, muy diferente de las ramas que van al antro pilórico y al conducto pilórico, que son ramas motoras, que contraen la musculatura gástrica para provocar el vaciamiento gástrico hacia el duodeno. Estas ramas que van al antro gástrico tienen la forma de un trípode, y es lo que clásicamente en los libros anatómicos le denominan como la pata de cuervo. Asimismo, de las ramas hepáticas se origina el nervio pilórico, el cual, como su nombre lo indica, inerva el píloro para producir la relajación del píloro y favorecer el vaciamiento gástrico. El nervio vago posterior se localiza por detrás del esófago, por detrás y a la derecha del esófago. Emite una de las ramas hacia el ganglio celíaco derecho, que se denomina la rama celíaca. Esto clásicamente en los libros le denominan el asa memorable de Braesberg. De esa manera, el nervio vago posterior emite las ramas o fibras parasimpáticas para el resto del tubo digestivo hasta el colon transverso. Posteriormente al origen de la rama celíaca, el nervio vago posterior deja de llamarse vago posterior y se denomina el nervio gástrico posterior o de la tarañeda posterior, de donde se originan ramas para el fondo, ramas para el cuerpo, ramas para el antro, que únicamente van a distribuirse de manera aleatoria para cada una de las partes de la curvatura menor del estómago, estimulando tanto la parte gástrica, de la parte de la secreción gástrica, sobre todo en el fondo y el cuerpo, y la parte motora a nivel del antro gástrico. Una de las primeras ramas
que salen del nervio de la target posterior y que se van al fondo gástrico y que estimulan la secreción de ácido gástrico, se denomina el nervio criminal o asesino de Grassi, el cual, si es que no es seccionado, no es ligado durante las vagotomías ultraselectivas o supraselectivas, puede persistir la secreción aumentada de ácido gástrico a nivel del estómago y puede persistir las enfermedades ulceropépticas. Dentro de las generalidades del estómago, recuerden que histológicamente en el estómago encontramos dos tipos de glándulas: las glándulas oxínticas, ubicadas en el fondo y el cuerpo, productoras de pepsina. Encontramos las células parietales, que son las que se encargan de la producción del factor intrínseco y el ácido clorhídrico, y en conclusión, estas glándulas oxínticas son las que se encargan de la secreción ácida, la cual está relacionada con la histamina, vía el AMP cíclico, la acetilcolina y la gastrina, mediadas por el uso de sustancias como el calcio. Las glándulas pilóricas, ubicadas a nivel del antro píloro, generalmente son células productoras de gastrina. En el caso de la parte fisiológica, la secreción basal está relacionada con el vago. Esto depende principalmente o fundamentalmente por estímulos vagales y sobre todo estímulos durante la noche. Por eso es que se dice que el vago es predominantemente nocturno. La mucosa gástrica es protegida a través de una barrera, llamada barrera de la mucosa gástrica, la cual está constituida por bicarbonato, por el epitelio del estómago, por el flujo sanguíneo y por las prostaglandinas. Como vemos en las figuras, las glándulas oxínticas, fondo y cuerpo, y a nivel de las glándulas pilóricas ubicadas a nivel del antro. Vemos en otra imagen que la secreción ácida a nivel del estómago, fondo y cuerpo, la secreción mucosa en el cardias y a nivel de la región pilórica, y la gastrina también ubicadas en la región pilórica. Tenemos que tener en cuenta de que el estímulo principal para poder producir el ácido gástrico viene a ser el vago. Otro de los estímulos principales también son la gastrina y también los alimentos. En base a la hiperestimulación del vago o de otras sustancias, se puede producir una hipersecreción de ácido clorhídrico y se pueden encontrar úlceras gástricas secundarias a algunos procesos patológicos, como por ejemplo la úlcera de Curling, la cual se va a presentar sobre todo en pacientes quemados, sobre todo en gran quemados. Y también existen las úlceras de Cushing, las cuales se presentan en pacientes con problemas neurológicos, como por ejemplo la hipertensión endocraniana. La patología que vamos a revisar ahora constituye la enfermedad ulceropéptica. De las distintas lesiones que podemos encontrar a nivel de la mucosa gástrica, tenemos las erosiones, que tienen como característica que son lesiones a nivel de la mucosa gástrica, pero que no sobrepasan la muscularis mucosae, muy diferente de las úlceras, que sí sobrepasan la muscularis mucosae. Estas constituyen las formas más frecuentes de presentación, generalmente asociadas al Helicobacter pylori, al incremento de la secreción de ácido gástrico y también al estrés agudo. La etiopatogenia se refiere o está constituida por un desequilibrio de los factores protectores y los factores agresores de la mucosa gástrica. En este caso existe una hipersecreción de ácido clorhídrico y un descenso o una disminución de los diferentes factores protectores de la mucosa gástrica. Existen distintos factores de riesgo para la enfermedad ulceropéptica, como por ejemplo el tabaco, del cual es el más importante y sobre todo en las úlceras pépticas que son refractarias al tratamiento. Los lugares principales para la localización de la úlcera péptica es el duodeno, sobre todo la primera porción del duodeno, y a nivel del estómago, a nivel de lo que es la incisura angularis. La clínica está constituida por el dolor epigástrico y en lo que responde o lo que está relacionado a las úlceras pépticas a nivel duodenal alivian tras la ingesta de alimentos, y en el caso de la mucosa de las úlceras gástricas, úlceras pépticas gástricas, empeoran con las ingestiones de los alimentos. El diagnóstico, recuerden que una forma de evaluar las úlceras pépticas pueden ser por vías endoscópicas o también por el uso de radiografías contrastadas. Recuerden que si es que hacemos una radiografía de doble contraste, vemos una radiografía de esófago, estómago, duodeno, y en la radiografía
vemos una úlcera duodenal, muchas veces no es necesario hacer la endoscopía. Si es que ya se ha detectado por vía radiológica, generalmente con radiografía de sustancia de doble contraste, se evidencia en un 70% de las úlceras, sobre todo de tipo duodenales. Muchas veces no es necesario hacer una endoscopía. Dentro de las complicaciones que existen de las úlceras pépticas, tenemos las hemorragias y las perforaciones, siendo la hemorragia la complicación más frecuente en este tipo de pacientes. Recuérdense que el término de refractariedad al tratamiento de una úlcera corresponde a, en el caso de las úlceras pépticas duodenales, si es que no responden luego de mayor a 8 semanas de tratamiento. En el caso de las úlceras pépticas gástricas, que se denominan refractarias al tratamiento, son las que no responden con 12 semanas de haber administrado tratamiento médico hacia estas úlceras. En el caso de las úlceras pépticas, las úlceras duodenales las vamos a encontrar en el 10% de la población. El 95% se localiza a nivel de la primera porción del duodeno. El 90% son causadas por una infección por el Helicobacter pylori, tal como lo vemos en la figura de la derecha. El diagnóstico endoscópico, sobre todo para definir la presencia o no del Helicobacter pylori con el test de la ureasa. Si se usó una radiografía contrastada o radiografía varitada en este tipo de pacientes, ya no se realiza una endoscopía y es suficiente realizar un test de aliento para definir si es que existe o no infección por el Helicobacter pylori. Y el tratamiento en este tipo de pacientes es el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. En el caso de las úlceras gástricas tenemos 4 tipos. Una es la localizada a nivel del cuerpo, sobre todo a nivel de la incisura angularis. Otro es la úlcera prepilórica y úlcera duodenal, es el tipo 2. En el caso de la úlcera gástrica tipo 3 es la úlcera prepilórica, y en el caso de la úlcera tipo 4 es la úlcera cardial, ubicada, como su nombre lo indica, a nivel del cardias. En este caso son los 4 tipos de úlceras gástricas, o también denominada la clasificación de Johnson, de las cuales las úlceras de tipo 2 y tipo 3 están relacionadas con hiperacidez o hiperconcentración de ácido gástrico a nivel del estómago. En cambio, las úlceras 1 y 4 no están relacionadas con una hipersecreción de ácido gástrico. De todas ellas, la más frecuente es la tipo 1. La úlcera gástrica, dentro de sus causas principales, el Helicobacter pylori también está a la cabeza, pero en una menor proporción que las úlceras duodenales, en un 70%, en un 20% provocada por el uso de AINES, idiopática en el 10%. Dentro de la sintomatología podemos encontrar el dolor abdominal, sobre todo de tipo urente a nivel del epigastrio, vómitos, sí se presentan con mayor frecuencia en los pacientes con úlceras gástricas. El diagnóstico en este tipo de pacientes es realizando una endoscopía. Se realizan 8 biopsias, asimismo un cepillado del borde ulceroso. Asimismo también se realiza una biopsia de antro para definir o no la presencia de Helicobacter pylori. Las úlceras pépticas, dentro de sus complicaciones a la cabeza, las hemorragias, sobre todo tenemos que definir distintos tipos de características. La más frecuente de las hemorragias es hemorragia a nivel posterior. La úlcera, dentro de las úlceras duodenales o gástricas, las que más sangran corresponden a las úlceras duodenales. Dentro de las características que tenemos que recordar, los pacientes con úlceras que tienen sangrado presentan una alta mortalidad y corresponde a la primera causa de muerte en ese tipo de pacientes. La forma de presentación más frecuente en este tipo de pacientes por sangrado es la melena, y habitualmente no causan dolor. El diagnóstico en los pacientes con úlcera péptica complicada y asociadas con hemorragia es la endoscopía, y el tratamiento, en este caso es endoscópico, hacer una esclerosis endoscópica, la cual es efectiva hasta en un 90% de pacientes. En el caso de las complicaciones de las úlceras pépticas que se evidencian con perforación, debemos recordar que la más frecuente es la perforación anterior.
Las que más van a presentar síntomas de perforación vienen a ser las úlceras gástricas, y en caso de las úlceras duodenales también pueden presentar perforaciones, que pueden ser perforaciones anteriores o perforaciones posteriores. La clínica más importante en este tipo de pacientes viene a ser el dolor abdominal intenso y el abdomen en tabla, es decir, con signos de irritación peritoneal. El diagnóstico en este tipo de pacientes se puede realizar una radiografía de pie, la cual en un 75% nos va a evidenciar la presencia de neumoperitoneo. El tratamiento en este tipo de pacientes es el tratamiento quirúrgico. Otra de las complicaciones relacionadas con la úlcera péptica es la obstrucción, sobre todo en las úlceras duodenales crónicas. El diagnóstico se hace por endoscopía y el tratamiento es quirúrgico. Y otra de las complicaciones es la penetración, sobre todo en úlceras posteriores. Generalmente son penetradas asociadas con la cara anterior del páncreas. El diagnóstico también se hace por endoscopía y el tratamiento es quirúrgico. Como podemos ver en las imágenes, vemos la línea que representan los músculos diafragma, los semidiafragmas derecho e izquierdo, vemos la sombra hepática y entre los dos vemos la imagen del neumoperitoneo en el lado derecho y en el lado izquierdo, significativo de perforación de una víscera hueca con el antecedente de una úlcera péptica. Es muy probable que sea una úlcera péptica perforada y el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente. En el tratamiento de estas úlceras, como podemos apreciar, se colocan parches, sobre todo parches de Piplon, sobre la perforación de la úlcera y se sutura hacia la pared anterior del estómago, hacia la pared que está relacionada con la perforación gástrica para cubrir ese defecto. En este caso, este es el tratamiento con parches de Piplon o lo que se considera también como los parches de Graham. El tratamiento de la úlcera duodenal y gástrica, como primera medida, es el tratamiento médico. En un primer momento se dan los antiácidos, generalmente 1 hora después de la comida, los agonistas de los receptores H2, la cimetidina, la ranitidina, agentes protectores de la mucosa gástrica, como por ejemplo el sucralfato, prostaglandinas sintéticas y los inhibidores de las bombas de protones. Recuerden que dentro de todos los inhibidores de bomba de protones que se pueden utilizar dentro del tratamiento médico de las úlceras gástricas, el que menos tiene interacciones con otros medicamentos es el pantoprazol. Recordar también que el sucralfato se altera con el uso concomitante con las quinolonas, y el omeprazol es uno de los que altera la absorción del hierro, este tipo de pacientes. Siguiendo con el tratamiento de las úlceras duodenales y gástricas, debemos recordar que las úlceras gástricas deben ser tratadas con tratamiento erradicador. En el caso de las úlceras gástricas no complicadas, un tratamiento con anti-H2 generalmente 8 semanas. En el caso de las úlceras gástricas complicadas o mayores de 2 centímetros, el tratamiento son con inhibidores de bomba de protones por aproximadamente 12 semanas y a dosis de 40 miligramos por día. En el tratamiento de las úlceras duodenales también se da el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, y tras este tratamiento erradicador, si el paciente es asintomático, no se inicia ningún otro tratamiento, pero si es que es una úlcera duodenal complicada o es mayor de 2 centímetros, se da tratamiento con inhibidores de bomba de protones por 6 semanas, también a dosis de 40 miligramos por día. A la pregunta: la presencia de anemia ferropénica y melenas en una paciente mujer de 23 años sugiere fundamentalmente el diagnóstico de, recuerden, es una paciente joven, un poco alejado de la presencia de una neoplasia, cáncer de colon, no habla de rectorragia o de hemorragia digestiva baja, las melenas generalmente asociadas a hemorragia digestiva alta, la poliposis colónica tampoco no tiene ninguna relación. El divertículo de Meckel actualmente cursaría con otro tipo de sintomatologías, más que con anemia ferropénica, y en este caso
la patología más asociada con una anemia ferropénica en melenas, una hemorragia digestiva alta en un paciente joven, generalmente está asociado con una presencia de una úlcera péptica. En este caso, dentro de las alternativas tenemos la úlcera duodenal. El tratamiento de la úlcera péptica, duodenal y gástrica, y si tenemos una úlcera que está relacionada con el uso de AINES, los factores que predisponen a la aparición de una úlcera péptica por consumo de AINES vienen a ser: uno, las dosis elevadas de los AINES; otro, que sean tratamientos prolongados con el uso de AINES; el uso concomitante con corticoides, aunque estos aisladamente no son ulcerogénicos, pero el uso asociado con AINES sí pueden estar relacionados con la presencia de úlceras gástricas o duodenales; el tipo de AINES, si es que existen o no comorbilidades asociadas graves, si es que el paciente tiene o no edad avanzada, si es que existen antecedentes de úlcera péptica o también sangrados gastrointestinales. Estas sí pueden ser algunas condiciones que predisponen a la aparición de una úlcera péptica por el consumo de AINES. El tratamiento de las úlceras duodenal y gástrica y en pacientes que utilizan AINES, tenemos que tener unas características en cuenta. ¿Se debe suspender el fármaco o no? Idealmente suspender el fármaco para evitar que pueda lesionarse más la mucosa gástrica y pueda exacerbarse la úlcera péptica y producir complicaciones de esta úlcera péptica. Si es que no se puede suspender el tratamiento con AINES, está indicado el uso de inhibidores de bombas de protones en una dosis mayor a la habitual, generalmente 40 miligramos al día. Por lo demás, el tratamiento se realiza preferentemente con omeprazol, mejor que el misoprostol, y para la prevención de las úlceras en pacientes de riesgo se ha demostrado la utilidad del omeprazol y el misoprostol. Es decir, si tenemos pacientes de riesgo que están utilizando AINES, idealmente siempre hacer el uso de omeprazol o misoprostol, y de preferencia el omeprazol. ¿Cuál de los siguientes AINES tiene menor potencial gastroerosivo? Recuerden ustedes que dentro de todos los AINES hay unos que son más ulcerogénicos o que tienen mayor posibilidad de lesionar la mucosa gástrica. Dentro de todos estos AINES, recuerden que tenemos los COX-1 y los COX-2. Dentro de los COX-1 vamos a tener el ibuprofeno, el diclofenaco, y los COX-2 tenemos a lo que son el rofecoxib. Los que producen menor lesiones ulcerogénicas constituyen los asociados con la COX-2, pero rofecoxib actualmente se encuentra contraindicado por sus problemas cardiovasculares. De todos los AINES que tenemos a nivel de la pregunta de las alternativas, el ibuprofeno es el que menor potencial gastroerosivo presenta. Los que inhiben la COX-2 en la escala de gastrolesividad, recuerden ustedes, los que inhiben la COX-1, tenemos los más gastrolesivos es el piroxicam. Detrás de él viene el ketorolaco, y el que menos produce una lesión gástrica por el uso de AINES es el ibuprofeno. Para hacer el tratamiento de los pacientes con úlcera gástrica debemos tener en cuenta las vagotomías o el tratamiento de la sección del nervio vago. En este caso existen tres tipos de vagotomía: la vagotomía troncular, la vagotomía selectiva y otra es la vagotomía ultraselectiva. En el caso de la vagotomía troncular, recordamos aquí las ramas del nervio vago. La sección durante la vagotomía troncular se realiza por encima del origen de las ramas hepáticas y por encima de la rama celíaca. Como ustedes ven, se hace una sección proximal a estas ramas, tanto hepáticas, celíacas como gástricas. Con esto se consigue los siguientes efectos: disminución de la secreción ácida gástrica, porque ya no hay estimulación por parte del nervio vago. Asimismo, como se han seccionado el vago por encima de las ramas hepáticas, existe un éstasis a nivel de la vesícula biliar que puede conllevar a la presencia de colelitiasis. Asimismo, como se han seccionado no solo las ramas para el fondo, para el cuerpo, y también las del antro, va a existir una retención gástrica, es decir, las fibras motoras que inervaban la región antropilórica se van a encontrar inhibidas y el paciente puede presentar una recesión gástrica. Y en estos casos
Existe también un aumento de la tonicidad del esfínter pilórico que conlleva a una mayor retención gástrica. Es por eso que en los pacientes que se realiza vagotomía troncular siempre se debe asociar con la piloroplastia. ¿Para qué? Con esto se consigue realizar un buen vaciamiento gástrico, ya que con la vagotomía troncular se realizó la sección de todas las ramas, tanto secretoras como motoras para el estómago. En el caso de la vagotomía selectiva, la sección de los nervios vagos se realiza por debajo del origen de las ramas hepáticas y de las ramas celíacas. El efecto que se consigue en estos pacientes: también se disminuye la secreción ácido gástrica, pero también se produce retención gástrica. ¿Por qué? Porque, como ustedes ven, se secciona todo el vago por debajo de las ramas hepáticas y celíacas. Con esto se consigue que ya no llegue inervación hacia el fondo, ya no llegue inervación al cuerpo, ni tampoco llega al antro. Con esto las fibras motoras que llegaban a la región antropilórica ya no van a provocar una contracción de la región antropilórica y no van a poder realizar el vaciamiento gástrico adecuado. Con esto siempre debemos recordar que una vagotomía selectiva, al igual que en la troncular, siempre se debe asociar a una piloroplastia. El tercer tipo de vagotomía es la vagotomía supraselectiva, en la cual se busca hacer la sección de las ramas específicamente que se dirigen al estómago y sobre todo las que van al fondo y al cuerpo gástrico. Como podemos ver en la figura, las ramas que salen del nervio de la tríada anterior y las del nervio de la tríada posterior que van al fondo y que van al cuerpo son las únicas que son seccionadas. Las ramas que van al antro pilórico, tanto en su superficie anterior como en la superficie posterior, son respetadas. Con esto, lo único que se va a conseguir es la disminución de la secreción ácido gástrica. Pero ya no hay una integridad neuromotora de la región antropilórica y el vaciamiento gástrico hacia el duodeno se va a ver respetado y ya no va a ser necesario realizar una piloroplastia. Entonces, de esa manera hemos visto los tres tipos de vagotomía. En la vagotomía troncular se hace la sección de todo el nervio vago por encima de las ramas hepáticas, por encima de la rama celíaca, y el paciente obligatoriamente tendrá que realizársele una piloroplastia para que pueda haber un buen vaciamiento gástrico. En la vagotomía selectiva, la sección es por debajo de las ramas hepáticas y por debajo de la rama celíaca. También ahí se ven involucradas las fibras que van al fondo, cuerpo y antropilórico, y de esa manera también tiene que asociarse a una piloroplastia. Pero en cambio en la vagotomía supraselectiva, o también conocida como la vagotomía gástrica proximal, únicamente se seccionan las ramas que van directamente al estómago, y sobre todo las del fondo y cuerpo, respetando las de la región antropilórica. De esa manera ya no es necesaria hacer una piloroplastia. El tratamiento quirúrgico de las úlceras gástricas o úlceras pépticas gastroduodenales, las indicaciones para el tratamiento son las refractariedades al tratamiento médico, refractariedad al tratamiento de inhibidores como de protones, antihistamínicos, protectores de mucosa gástrica, o también que existan complicaciones de la úlcera péptica. Dentro de las complicaciones tenemos la hemorragia o la perforación. A la cabeza, la primera complicación es la hemorragia. Recuerden que la primera medida utilizada en los pacientes con úlcera péptica sangrante es el tratamiento endoscópico. Si no hay control del tratamiento endoscópico, no hay una compensación hemodinámica tras el tratamiento conservador, se han utilizado más de 6 paquetes globulares en 24 horas, y si el paciente persiste con recidiva después de haber sido controlado endoscópicamente al menos 3 veces, el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente para controlar la hemorragia por una úlcera péptica. ¿Qué técnicas se pueden utilizar en los pacientes con úlcera péptica sangrante o perforada? Una de ellas es la vagotomía supraselectiva, sobre todo utilizadas en los pacientes con úlceras duodenales refractarias o que no responden al tratamiento médico. De preferencia, la vagotomía supraselectiva está reservada para pacientes estables que generalmente ingresan para hacerse una cirugía de tipo electiva, no utilizada en los pacientes que presentan complicaciones de la úlcera como hemorragia y perforación. Sobre todo, como indicamos, está relacionada o está sugerida para pacientes con úlcera duodenal refractaria al tratamiento médico.
La segunda técnica es la vagotomía troncular bilateral más piloroplastia. Recuerden, cada vez que hacemos una vagotomía troncular o selectiva, siempre tenemos que asociarla a la piloroplastia para poder tener un vaciamiento gástrico en este tipo de pacientes. Este tipo de cirugía es la vagotomía troncular bilateral más piloroplastia. Sí la podemos utilizar en pacientes que tienen una complicación como la hemorragia y la perforación, pero acá tenemos que hacer una diferencia. Si tenemos un paciente que tiene una úlcera péptica sangrante o perforada, pero con ureasa negativo, es decir, poca sospecha, poca probabilidad de que esta úlcera sea provocada por el Helicobacter pylori, entonces realizamos únicamente la vagotomía troncular y la piloroplastia. Y en este tipo de pacientes habitualmente no encontramos factores de riesgo para recidiva, porque no está relacionada con el Helicobacter. En cambio, si tenemos un paciente con hemorragia y perforación con ureasa positivo, es decir, alta sospecha de que esta úlcera sea provocada por el Helicobacter, entonces se hace el cierre de la úlcera, se hace la vagotomía troncular bilateral, se hace la piloroplastia y también se da tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori, ¿sí? En la tercera técnica que podemos disponer para el tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica o gastroduodenal, tenemos la vagotomía troncular o antrectomía. Este tipo de cirugías sobre todo se van a realizar en los pacientes que presentan estenosis secundarias a una úlcera péptica o en úlceras gástricas de tipo refractaria. Este tipo de cirugía, la vagotomía troncular más antrectomía, se complementa con una reconstrucción de tipo Billroth 1, Billroth 2 o una Iderrux. De estas cirugías, ¿cuál es la que más tiene riesgo de fracaso o de recidiva? Generalmente es la vagotomía supraselectiva. Recuerden que esta vagotomía consiste en seccionar las ramas que salen del nervio de la Target anterior y posterior y que van al fondo gástrico y al cuerpo gástrico, y si es que alguna de ellas no es seccionada o no es reconocida durante la cirugía, puede persistir la secreción de ácido gástrico y puede hacer que fracase este tratamiento quirúrgico. Como vemos aquí en la diapositiva, podemos apreciar nuevamente la clasificación de Johnson, los diferentes tipos de úlceras gástricas o úlceras pépticas. En este caso, a nivel del tipo 1 es la ubicada a nivel de la curvatura menor, la tipo 2 es generalmente la ubicada a nivel del cuerpo y a nivel del duodeno, la tipo 3 prepilórica y la tipo 4 ubicada a nivel del cardias. Siempre la tipo 2 y la tipo 3 son las que están asociadas con una hipersecreción de ácido gástrico, en cambio la 1 y la 2 no tienen relación con la secreción de ácido gástrico. Como habíamos mencionado, cuando tenemos pacientes que tienen úlceras pépticas con hemorragia o perforadas o en los casos asociadas a estenosis, se puede realizar la vagotomía más antrectomía, pero también se tiene que realizar la reconstrucción de dos maneras. Puede utilizarse la técnica de Billroth 1, que constituye anastomosar el duodeno con el muñón gástrico, o la de Billroth 2, en la cual se hace una anastomosis de la primera asa yeyunal, se hace la anastomosis junto con el remanente gástrico. Esta es la cirugía de Billroth 2 y esta es la Billroth 1. La úlcera péptica recurrente generalmente la encontramos en 5% de los pacientes operados, de las cuales vienen a representar el 95% de las úlceras duodenales. Siempre debemos determinar en los pacientes que presentan una úlcera recurrente al tratamiento quirúrgico la gastrina sérica. Y aquí podemos diferenciar distintos tipos de síndromes que también podrían explicar por qué existe o por qué todavía hay una recurrencia de las enfermedades de esta úlcera péptica a pesar de que ya está operado. Por ejemplo, es uno el síndrome de Zollinger-Ellison. La gastrina basal se encuentra aumentada y tras el estímulo de la secretina aumenta mucho más. En el síndrome de antro retenido, la gastrina basal también está aumentada, pero tras el estímulo con la secretina, esta gastrina disminuye. En una tercera opción podemos tener también la hiperplasia de las células G, en la cual la gastrina basal se encuentra aumentada y tras la secretina no hay mayor variación, no hay incremento ni hay disminución de la gastrina con el estímulo por base de secretina, pero tras la ingesta de alimentos sí
encontramos un aumento. Dentro de las complicaciones que se pueden presentar en los pacientes que han sido sometidos a la úlcera péptica, a la cirugía por úlcera péptica, tenemos el dumping, que puede ser el dumping precoz o el dumping tardío. El dumping precoz presenta o manifiesta síntomas dentro de los primeros 30 minutos luego de haber ingerido alimentos. El dumping precoz constituye o es el dumping más frecuente a diferencia del tardío y representa el 75% de las complicaciones que se presentan a nivel de la úlcera péptica. Este dumping precoz se presenta por el paso rápido de los alimentos del estómago al duodeno. Está manifestado por síntomas simpáticos y gastrointestinales como son vómitos y diarreas. El dumping tardío se presenta luego de 2 horas de haber ingerido alimentos y se produce por una liberación de la insulina luego de haber ingerido una gran cantidad de carbohidratos o glucosa. Los síntomas también son simpáticos pero no gastrointestinales. El tratamiento es un tratamiento médico. También se puede utilizar el octrótide, un análogo de la somatostatina, y si es que no responde al tratamiento médico o con octrótide, se puede rehacer una intervención quirúrgica y haciendo una derivación en Iderrux. La úlcera péptica recurrente se relaciona con una vagotomía incompleta, sobre todo si ha sido una supraselectiva, que como hemos indicado es una de las que más recidiva. También puede estar asociado con una reconstrucción en Billroth 2, ya que en este tipo de reconstrucciones la bilis puede pasar del intestino hacia el estómago y causar una gastritis alcalina, y hay que hacer una medición con la secretina para descartar que no haya otro tipo de síndromes como el síndrome de Zollinger-Ellison o la hiperplasia de células G. En el caso de otra de las complicaciones de la cirugía úlcera péptica, el síndrome de antro retenido, sobre todo en las cirugías de tipo Billroth 2, donde se dejó poco antro. Con el uso de la secretina disminuye la sintomatología. El tratamiento son con inhibidores de bomba de protones y si falla se tiene que realizar cirugía. El síndrome de remanente gástrico pequeño, cuando se hace una resección de más del 80% del estómago y los alimentos son desproporcionados con respecto a la cavidad o a la cámara gástrica. El síndrome de asa aferente, también relacionado con el Billroth 2, sobre todo cuando se tiene un asa larga, es decir, mayor a 30 centímetros, existe un dolor postprandial generalmente a los 40 minutos luego de haber ingerido los alimentos. En este caso el paciente vomita bilis sin restos alimentarios. El tratamiento es hacer una reconstrucción en Iderrux. Gastritis alcalina por reflujo biliar también se presenta en los pacientes con Billroth 2, sobre todo en los que se les realiza un asa corta. Esta gastritis no alivia con el vómito y si se presentan restos alimentarios con los vómitos, el tratamiento también es una reconstrucción en Iderrux. Y otro de los síndromes asociados es el síndrome de asa eferente, que se presenta sobre todo por la presencia de adherencias a nivel de la unión gastroentérica. Como podemos apreciar aquí, vemos aquí el esófago, el estómago, el duodeno y el yeyuno, y aquí vemos las distintas porciones que vienen a realizarse cuando se hace la reconstrucción en Iderrux. Tenemos aquí el asa duodenal, el segmento de yeyuno distal que asciende para unirse con el estómago y hacer la reconstrucción típica en Iderrux. La gastritis, sobre todo lo que es la gastritis aguda, podemos caracterizarla o asociarla con esta mnemotecnia que es el D. D para las drogas, sobre todo a nivel del antro, como por ejemplo pueden ser el alcohol, los AINES y los ácidos biliares. La E para el estrés, sobre todo a nivel del fondo y el cuerpo, las úlceras de Curling y las úlceras de Cushing en pacientes grandes quemados o con hipertensión endocraniana. La B para el bicho, en este caso nuestra infección por el Helicobacter pylori. Y la E, una gastritis aguda erosiva de tipo enteropática. Recordemos que dentro del estudio de la gastritis también tenemos la gastritis crónica, la cual vamos a encontrar
en la patología, en la presencia de células mononucleares, también pueden haber polimorfonucleares, asociado con la gastritis aguda también tenemos el Helicobacter pylori, relacionada en un 70% de todos estos pacientes. Podemos tener dos tipos de gastritis crónica, una que es la gastritis crónica atrófica o de tipo A, la que se localiza en la parte alta del estómago, A de alto, a nivel del fondo y el cuerpo, se asocia a autoinmunidad y a la anemia perniciosa, y es una lesión premaligna para el cáncer gástrico. El otro tipo de gastritis crónica es la gastritis crónica superficial, tipo B o baja, porque se localiza en el antro gástrico. Está producida por infección por el Helicobacter pylori, siendo esta la forma más frecuente de gastritis crónica. La gastritis por el Helicobacter pylori también se denomina activa por presentar un infiltrado rico en polimorfonucleares. Como vemos, el Helicobacter pylori no solo está asociado con la presencia de úlcera péptica, sino también con la gastritis crónica, y sobre todo gastritis crónica superficial tipo B localizada en el antro, que es la más frecuente, la gastritis crónica. Y siempre tener en cuenta que la gastritis atrófica tipo A, fondo y cuerpo, está asociado con una lesión premaligna para cáncer gástrico. Debemos tener en cuenta que el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, microaerófilo, curvado, se transmite de persona a persona a través de agua contaminada. Uno de los test que se utilizan bastante en el tratamiento o en el diagnóstico del Helicobacter pylori es el test de ureasa. El test de ureasa en el Helicobacter pylori sí es positivo, a diferencia de los verdaderos Campylobacter que no tienen el test de ureasa positivo. El único reservorio del Helicobacter pylori es la mucosa gástrica y sobre todo a nivel del antro. El diagnóstico que se usa es el test de ureasa. En el caso de la úlcera duodenal solamente podemos utilizar el test de ureasa. En el caso de la úlcera gástrica usaremos el test de ureasa más la tinción IEMSA. Dentro de los exámenes que tenemos para poder diagnosticar esta infección, tenemos el test de ureasa, el cual representa el 100% de sensibilidad, el test de aliento, un 95% de sensibilidad, y que se utiliza posteriormente para confirmar si es que se ha erradicado del Helicobacter pylori luego del tratamiento. La histología de el IEMSA en un 95% de sensibilidad y 100% de especificidad. La serología, sobre todo con antecedentes epidemiológicos. El cultivo, sobre todo en fracaso al tratamiento médico iniciado en este tipo de pacientes. Para el tratamiento del Helicobacter pylori podemos utilizar la tripeterapia, el omeprazol 20 miligramos 2 veces por día, la amoxicilina 1 gramo 2 veces día, la claritromicina 500 miligramos 2 veces por día. También se pueden utilizar esquemas de menos días de tratamiento, como esquemas de 5 días con omeprazol de 20 miligramos 2 veces por día, la amoxicilina 1 gramo 2 veces por día, y a partir del sexto al 10º día omeprazol de 20 miligramos 2 veces por día. Asociados a metronidazol de 500 miligramos 2 veces por día, más el omeprazol 500 miligramos 2 veces por día. Recordemos también que en el caso de las gastritis y las diversas patologías asociadas a la infección por el Helicobacter pylori, podemos tener esta relación con las letras del alfabeto. Por ejemplo, el Helicobacter pylori produce gastritis aguda, produce también en la gastritis crónica tipo B, ubicada a nivel del antro. También produce úlcera péptica, úlcera gástrica. Produce también dispepsia no ulcerosa, la letra D. Produce adenocarcinoma gástrico o cáncer gástrico. Y en el caso de la F también está relacionado con linfoma no Hodgkin primario del estómago o linfoma de bajo grado del tipo MALT.
Esas son las distintas patologías que se pueden relacionar con la infección por Helicobacter pylori. A, de gastritis aguda; B, gastritis crónica superficial a nivel del antro; C, úlceras pépticas; D, dispepsia; E, relacionadas con el adenocarcinoma gástrico; y F, con lo que son los linfomas primarios o linfomas de tipo Malt. Recuerden, ahí hemos mencionado las 6 letras relacionadas con la infección por el Helicobacter pylori. Es cierto que en la infección por el Helicobacter pylori, ¿qué encontramos? La bacteria se elimina de la lámina propia de la mucosa. No, habitualmente se localiza a nivel de la capa que protege la mucosa gástrica. Se asocia siempre a colonización duodenal. No siempre, generalmente se asocia a nivel de colonización a nivel del antro gástrico. El cultivo es la prueba diagnóstica más sensible. No, la tasa de portadores sanos es muy elevada. Recuerden que no existen portadores sanos, sino existen enfermos, pero que son asintomáticos. Se visualiza el microscopio óptico como gran negativo y flagelado. Esa es la alternativa correcta. El Helicobacter pylori se visualiza el microscopio óptico como un gran negativo de tipo flagelado. Recordemos, no hay portadores, solo hay enfermos, pero que son asintomáticos. De esa manera hemos revisado las características de las diferentes patologías gástricas, sobre todo patología benigna del estómago. Gracias por su atención. Nos estamos viendo en una nueva oportunidad.